Muy buenas tengan todos de nuevo. Aquí otra vez el profesor Joseph G. Ochoa con la segunda parte sobre hipérbolas con centro en el origen. Esta vez los ejercicios que vamos a ejercer son una dificultad un poco más elevada. Por lo tanto, pues va a ser necesario poner también esa atención necesaria para resolver los problemas de este tipo de ejercicios. Sin más por el momento, pues comenzamos con estos ejercicios. El primer ejercicio que vamos a ver con una dificultad un poquito más elevada es el siguiente. Determina ecuación y gráfica de una hipérbola con los siguientes datos. Te dan los datos de foco 2, 0, menos 8, su coordenada, su centro en 0,0 y la excentricidad ahora de 32/16. Recordemos que la excentricidad pues es un valor de fracciones, ¿sí? Y en una hipérbola pues es mayor de 1 su valor. Con esos datos se puede sacar esa gráfica y ecuación de esa hipérbola. Por ejemplo, tenemos los datos de C, porque recuerden que el foco le pertenece a la distancia C, y como ya se observa, 0, menos 8 es una distancia de C. Por lo tanto, de 0 a 8, del centro al foco, su valor es de 8. No tenemos la distancia de A y tampoco no tenemos la distancia de B. Tenemos que sacarlas, obviamente. Recordemos que la excentricidad sigue la fórmula de C entre A. Como ya tienes C y te falta A, si se fijan bien, no concuerdan el valor de C de 8 con el 32 de esa excentricidad. Bueno, aquí se observa un ejemplo de una fracción equivalente, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es hacer equivalente para sacar el valor verdadero de ambas distancias. Por ejemplo, aquí la incógnita que viene siendo A, porque no sabemos, vamos a igualar la fracción 32/16 con el valor de C actualmente, que es 8, y como no sabemos el valor de A, pues viene siendo X esa distancia. Se hace una multiplicación cruzada como una regla de 3, donde el 32 y el X, donde el 32 y el X van a pasar cambiados de lugar. 32 ahora va a pasar dividiendo y el X pasa en el lugar del 32. Y el 16 con el 8 van a pasar multiplicándose en este caso. Si se hace la multiplicación 16 por 8, pues obtenemos que es 128 con el 32 todavía dividiéndose en esa operación. Y obviamente hay que hacer la operación completa, que es dividir 128 entre 32 para que al final nos quede la respuesta de 4. Quiere decir que el valor de A vale 4. Ahora tenemos el valor de C, el valor de A, nos hace falta el valor de B. Bueno, ¿cómo se puede obtener esa segunda distancia que nos hacía falta? Si recordamos la operación, la que está en amarillo, de teorema de Pitágoras, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, se puede sacar esa distancia B que nos hacía falta. Despejando B, o sea, mandando el A al otro lado, va a pasar como B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Y como ya tenemos esos valores, solamente sustituirlos en esa fórmula y así nos queda como 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Hay que sacar ese valor, pues 8 al cuadrado te da un valor de 64 y 4 al cuadrado te da un valor de 16. Y como es una resta, lo que se origina ahí, al realizar la operación, la resta nos sale como 48. Obviamente menciona ahí que es B cuadrada y no puede estar en B cuadrada. Ese 48 se tiene que sacar la raíz cuadrada para despejar completamente la B, y sacamos raíz cuadrada de 48, al final obtenemos que es 6.9 redondeado el valor. Ahora sí, ya teniendo los valores de C, de A y de B, podemos sacar incluso ya la ecuación de esa hipérbola. Viendo la coordenada que tenía el foco 2,
si nos fijamos bien, el foco 2 tiene al principio 0 y un menos 8 en la y. ¿Qué característica viene siendo para ese tipo de hipérbola? Es una característica para una hipérbola vertical, al parecer, ¿no? Se menciona, como el valor de foco está en y, y recuerden que el foco comparte con los vértices mayores también la distancia, sí es una hipérbola vertical. Sí, ahí tenemos esa gráfica de referencia para una hipérbola vertical. Así nos van a tener que salir como ese ejemplo. Ahora sí, ¿qué ecuación comparte una hipérbola vertical? La que tenemos como y cuadrada entre a cuadrada menos x cuadrada entre b cuadrada es igual a 1. Sustituyendo los valores de a y b al cuadrado, tenemos que y cuadrada entre 4 al cuadrado menos x cuadrada entre 6.9 al cuadrado es igual a 1. Tenemos que sacar los cuadrados de cada valor para que nos quede como y cuadrada entre 16 para el primero y y cuadrada x menos x cuadrada entre 48 es igual a 1. Ahora, ¿qué procedimiento se tiene que hacer aquí en adelante? Como el ejercicio anterior que se hizo en el anterior video, es multiplicar cruzado y multiplicar los denominadores para obtener los valores pertinentes. Primero se puede multiplicar 16 por 48 y ese valor se va enseguida con el 1 multiplicándose con ese número. Y también multiplicar cruzado el y cuadrada con el 48 y el 16 con el x cuadrada para que nos quede ese valor de 48 y cuadrada menos 16x cuadrada es igual a la multiplicación de los dos números te da 768. Pero para que quede mejor esa ecuación, ese 768 se pasa al otro lado, al lado izquierdo, pasa restando. Así nos va a quedar al final, obviamente, esta ecuación general, ¿no? Ahora, ya tenemos la ecuación. Tenemos que sacar la gráfica. Para sacar la gráfica, ahora sí, continuación, me sobrepasé, perdón, lo siento mucho. Es obtener los datos, obviamente, de A, de B y de C y saber que su centro es 0,0. Como A vale 4, el vértice mayor y los 1 y 2 pues va a quedar como 0,4 para una vertical y 0, menos 4 también nos va a quedar, pero de signo contrario. Los vértices menores ahora van a estar en el valor de la X. Entonces sería lo que vale B, 0, o sea 6.9, 0. Y el segundo, B2, lo que vale B negativo ahora menos 6.9, 0. Como C vale 8, el dato que teníamos ahí, y ya habíamos tenido foco 2 que era 0, menos 8, nos hacía falta la otra distancia que era foco 1, pero es con el 8 positivo. Por lo tanto va a quedar 0,8 foco 1 y el foco 2 ya lo habíamos tenido anteriormente que era 0, menos 8. Ahora falta sacar los 4 puntos focales. Recuerden que para sacar los puntos focales es con la fórmula LR entre 2b cuadrada sobre A. Entonces sacando los valores de B y A, sustituyéndole la fórmula, obtendríamos ya la multiplicación de 2 por 6.9 al cuadrado sobre 4. Ya sabemos que 6.9 al cuadrado viene siendo los 48 que sacamos anteriormente. Y sería 2 por 48 entre 4. 2 por 48 te da 96 y 96 entre 4 al final te da un valor de 24. Pero recuerden que ese 24 entonces se sigue dividiéndose entre 2 para que nos dé su verdadero valor de 12. Porque recuerden, ese 12 es el que se ocupa, se necesita para obtener los puntos focales restantes. Ahora, para el valor de la excentricidad, pues viene siendo el valor de C entre el valor de A. Y como C vale 8 y A vale 4, 8 entre 4 nos va a dar un valor de 2. Recordemos que siempre son mayores de 1 estos valores. Ahora sí, para los puntos restantes L1 y R1, ese valor de la fórmula que nos salió de 12 va en el valor de la X, en este caso. Por lo tanto, el primero sería 12,8 porque comparten la distancia de foco 1, ambos puntos que tenemos ahí,
Y en el caso del R1, que ahora es a la izquierda el movimiento, sería menos 12,8 su coordenada. Y para los puntos L2 y R2, pues ahora comparten la distancia de foco 2. Por lo tanto, ese 12 que nos sale la distancia de LR, longitud de recta, lo van a tener igual 12 y menos 12, ambos puntos. Pero ahora aquí el cambio va a ser que uno va a ser 12, menos 8 L2 y el otro punto va a ser menos 12 menos 8 R2, ¿no? Ahora sí, teniendo los 11 puntos que se ocupan para la gráfica, tenemos que trazar la recta. Bien, tenemos que trazar toda la gráfica para sacar los valores pertinentes, ¿no? En este caso, como son valores un poquito más elevados, lo recomendado sería trazar de 2 en 2 en el plano cartesiano. Primero hay que ubicar el punto del centro, que está en el origen, 0,0. Luego ubicar los vértices mayores 1 y 2, que uno va a estar en el 0,4, ahí lo tenemos, y el otro se va a encontrar en el 0, menos 4, o sea, en la parte de abajo de la región de la Y. Ahora, para los vértices menores 1 y 2, 6.9,0 está casi llegando a la mitad entre 6 y el 8 del plano cartesiano. Y el vértice menor 2, menos 6.9,0, también se encuentra entre la mitad, casi llegando del menos 6 y del menos 8. Recordemos que estos 4 puntos al principio son los que nos permiten formar la figura geométrica de ese rectángulo, que son para sacar las asíntotas de una hipérbola. Entonces, si trazamos primero la del vértice menores arriba y abajo cada lado, y luego la de los vértices mayores a la izquierda y a la derecha para formar dicha figura geométrica, ya la obtenemos rápidamente. Ahora tenemos que trazar de esquina a esquina, pasando por el centro del plano cartesiano, la primera línea que nos queda de esa manera, y luego la otra esquina con la otra esquina, también pasando por el centro de la gráfica, nos va a quedar esa segunda línea, ¿no? Ahora, recuerden que estas son las llamadas asíntotas de una hipérbola y que es necesario siempre trazarlas a la hora de graficar. Toca ubicar los focos de la hipérbola. Foco 1 se encuentra en 0,8. Quiere decir que se va a encontrar un poquito más arriba, en el valor de 8 de la Y, la primer foco. Y para el segundo foco, pues va a quedar 0, menos 8. Va a estar un poquito más abajo de la región de la Y, en el valor de menos 8, el llamado foco 2. Es hora de ubicar los puntos focales L1, R1 y L2, R2. L1 y L2 presentan la misma distancia X de la fórmula LR, longitud de recta. Solamente el valor de la Y va a cambiar. Uno va a estar en el 8 positivo y otro va a estar en el menos 8 de la Y. Es por eso que los puntos ya se ubican de esta manera. ¿Sí? Si observamos bien, ahí se encuentran ya los puntos L1 y L2. Para el caso de R1 y R2, pues también comparten la misma distancia X, que es menos 12, al lado izquierdo del plano cartesiano, y el valor de la distancia Y también va a ser 8 en el R1 y menos 8 en el R2. Por lo tanto, los puntos ahí se van a encontrar ahora ubicados. Ahora sí, una vez que ya tenemos graficado todos los puntos encontrados, es hora de graficar la hipérbola. Recuerden que es unir los puntos vértice mayor 1, o sea, V1 con L1 y con R1. Por lo tanto, la primera parte de la gráfica nos sale de esa manera. Ahora, graficar los puntos R2 con V2 y V2 con L2 para que al final obtengamos la gráfica de esta manera. Y viendo el valor de la excentricidad que nos salió de 2, es por eso que sale esa anchura de esa hipérbola a la hora de trazar la gráfica. Y es así como obtenemos la gráfica completa de una hipérbola con centro de origen vertical con esos datos. Ahora, toca ver el ejercicio número 3. La dificultad de este ejercicio es un poquito más difícil
porque ahora nos van a dar nada más el siguiente dato. El ejercicio número 3 dice lo siguiente: saca la gráfica de la hipérbola con la siguiente ecuación. Ahora en este caso nos están dando la ecuación de la hipérbola, y para sacar la gráfica con esa ecuación de la hipérbola no tenemos que pasarlo a la forma ordinaria de una hipérbola, ¿sí? Para luego sacar pues cuánto vale la distancia A, la distancia B y la distancia C, que recuerden que son muy necesarias para trazar las coordenadas de la hipérbola. Entonces, ¿qué se tiene que hacer aquí para resolver esta ecuación? Se hace lo siguiente: ese 12 que está en el lado izquierdo como negativo se tiene que mover automáticamente al lado derecho del signo igual, cambia el signo a positivo. Es por eso que nos quedan como 4y cuadrada menos 3x es igual a 12. Ahora, ese 12 que tenemos ahí, que nos tenemos que se cambió de signo, vamos a utilizar ese mismo valor para dividirlos todos los valores de la ecuación entre ese mismo número, entre 12. Si hubiera un 50 también, por ejemplo, pues todo sería entre 50. Si hubiera un 100, por ejemplo, en vez de 12, pues todos entre 100. Entonces depende qué número esté en el lado derecho, es por el valor que vas a dividirlo. Entonces todos tienen que estar divididos entre ese número. Ahora, esto es con la finalidad de que en el lado derecho con ese 12, al dividir 12 entre 12, ahí te va a quedar un valor de 1, ¿sí? Es por eso que se ocupa hacer esa operación, porque en una ecuación ordinaria tiene que quedar ese valor de 1 en el lado derecho del signo igual. Ahora, ¿cómo se podrá quitar los números que se encuentran arriba de la y cuadrada y de la x cuadrada en el numerador de las fracciones? Se hace lo siguiente: hay una propiedad de las divisiones que para quitar uno de los números de una variable se hace lo siguiente, que es dividirlos entre sí mismos en el numerador y en el denominador de una fracción, quedándote una fracción de 4 elementos en cada uno. Si ahí tenemos 4y cuadrada, ese 4 que tiene ahí se va a dividir entre 4 en el denominador nuevo que se va a generar en la fracción que se encuentra arriba, y en el 12 también se va a dividir entre 4. Ahora, lo mismo va a pasar con el 3x cuadrada. Todos van a dividir entre ese mismo número, entre 3, creándote una fracción nueva arriba, y también el valor de 12 que estaba abajo va a pasar como fracción entre 3, ¿sí? Ahora sí, cuando se divide un valor con el mismo número, pues ¿qué va a ocurrir? Se anulan o se queda dividido entre 1 automáticamente, ¿no? Pero en la parte de abajo, el 12 y el 12 entre 4 y 12 entre 3, pues sí tienes que hacerle la operación de vida. Entonces nos va a quedar al final como y cuadrada, porque 4 entre 4 da 1, y cuadrada. 12 entre 4 da 3. Y para la segunda fracción pues sería 3 entre 3 da 1 también. Y 2 entre 3 al final te queda 4. Entonces esta ecuación que se quedó al final es la ecuación ordinaria de la ecuación que teníamos al principio, ¿no? Ahora, esos valores de 3 y de 4 que se encuentran en los denominadores de esa fracción vienen siendo los valores de a cuadrada y b cuadrada. Bueno, viendo los valores de y cuadrada al principio y de x cuadrada después, vamos a ver que eso es para la ecuación de una hipérbola vertical, ¿sí? Entonces la gráfica va a ser para una hipérbola vertical. Ahora, ese valor de a cuadrada le corresponde al 3 que tenemos en la fracción, la primera, y ese valor de b cuadrada le va a corresponder a la fracción de la segunda. Como a cuadrada vale 3, es recomendable sacarle raíz cuadrada de ese 3 para obtener su verdadero valor, que es de a. Y raíz cuadrada de 3 te da un valor redondeado de 1.7.
Hacemos lo mismo con el valor de b. b cuadrada vale 4. Y hay que sacarle raíz cuadrada de 4 para obtener su verdadero valor, que es de 2. Entonces ya tenemos ya los valores de a y de b, ¿verdad? Falta sacar los de c. Para el caso de valor de c, pues aplicamos la fórmula de Pitágoras, que es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Como a y b ya los tenemos los valores, puedes escribir c cuadrada es igual a 1.7 al cuadrado y b cuadrada pues sería 2 al cuadrado. Nos va a quedar 3 más 4 porque esos fueron sus cuadrados a la hora de sacarlos y nos da un valor de 7. Pero como el c está al cuadrado, hay que sacarle raíz cuadrada de 7 a ese valor y así obtener su valor final de 2.6. Ahora sí, ya tenemos sus tres valores, de a, de b y de c, que ocupamos para sacar las coordenadas de esa gráfica. Ahora, nos vamos a hacer las coordenadas de la gráfica. Como a vale 1.7, b vale 2, c vale 2.6, por lo tanto también su centro de la gráfica es 0,0, porque recuerden que estamos en el centro en el origen. La primera coordenada, los vértices mayores, como es una hipérbola vertical, su valor de a se encuentra en la y. Entonces, por lo tanto, la primera va a quedar como 0,1.7 y la segunda va a quedar como 0,-1.7. Para el caso de los vértices menores, el valor de la x se encuentra en el valor de la b. Por lo tanto, el primero es 2.0 y el segundo sería menos 2.0. Para los focos, su valor de c vale 2.6. Y como el valor de c del foco se encuentra también en la y, va a quedar como 0,2.6 el primero y 0,-2.6 su valor. Ahora, jóvenes, hay que sacar los puntos focales. Uno sería con la fórmula, pues ya saben que es 2b cuadrada sobre a, que sería 2 por 2 al cuadrado, porque el valor de b vale 2, que te da un valor de 4, y 4 por 2 te da 8. Solamente hay que dividirlo entre el valor de a, que es 1.7, y así obtener su valor de 4.7. Recuerden que también esto hay que dividirlo entre 2 para que tenga un valor real de 2.35, su punto de su longitud de recta. Ahora, para el valor de la excentricidad, pues consiste en dividir el valor de c, que es 2.6, entre el valor de a, que es 1.7. Si lo dividimos, nos va a quedar un valor redondeado de 1.53. Ahora, viendo sacado la longitud recta, pues la primera coordenada de L1 y R1 te va a quedar de 2.35, que ese valor de la longitud rectas va en la X, y el valor de la Y del foco se comparte, por eso queda como 2.35, 2.6 el primero, y el segundo pues sería R1 menos 2.35, 2.6 también. Y para el caso de L2 y R2, pues también va a ser las mismas respuestas de la X de la longitud recta, solamente que va a cambiar el valor de la Y por el foco 2, ¿no? El primero va a ser L2, 2.35, menos 2.6, y el segundo R2 pues sería menos 2.35, menos 2.6, ¿no? Una vez que ya tengamos todos los puntos para empezar a graficar, pues primero vamos a comenzar a ubicar el centro de la gráfica, que obviamente es 0,0. Después hay que ubicar los puntos V1 y V2, que son los vértices mayores. Uno se va a encontrar en el 0,1.7 antes de llegar al 2, más o menos 3 milímetros antes de llegar al 2 con su regla, si lo hacen con centímetros. Y el segundo sería en el 0,-1.7, también antes de llegar al menos 2, 3 milímetros antes de llegar al menos 2 con su regla. Ahora, para obtener los vértices menores 1 y 2,
Eso es más exacto porque uno va a estar en el 2,0 positivo y el otro se va a encontrar en el menos 2,0. Recuerden que estos 4 puntos, los principales, son los que se pueden hacer para realizar ese rectángulo que son las asíntotas de la hipérbola. Entonces se puede trazar ya de una vez esos lados, hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, y también en los vértices mayores hacia los lados. Después trazar esa línea que pasa por cada esquina de ese rectángulo, de esquina a esquina, pasando por el centro, y después la segunda línea también que pasa por el centro, de esquina a esquina con ese rectángulo, ¿no? Ahora, una vez que ya tengamos esa asíntotas de la hipérbola trazadas, hay que ubicar los focos 1 y 2. Foco 1 pues se va a encontrar más arribita, casi un poquito después de la mitad del 2 y del 3 de la Y. Y foco 2 también, pero ahora en la parte de abajo porque es negativo, después de la mitad, un poquito después de la mitad del menos 2 y del menos 3. Ahora para los puntos L1, R1 y L2 y R2, L1 y L2 recuerdan que comparten el mismo punto de la X, 2.35. Entonces primero hay que ubicar el 2.35 de la X. El 2.35 que redondeado hay que dejarlo como 2.4 para saber exacto, ese más o menos exacto la gráfica. Pues sería un poquito a la mitad de ese valor, ¿sí? Y para el caso del R1 y R2, que sería menos 2.35, va a quedar pues en el lado izquierdo, ese valor va a estar 4 milímetros después del menos 2, y el L1 y L2 estaría el valor de la X de 4 milímetros después del 2, y van a compartir la misma distancia de foco 1 para L1 y R1 y de foco 2 para L2 y R2. Una vez que ya tengan todos los puntos trazados, pues es trazar del R1 al V1, o sea vértice mayor 1, con L1, quedándote la primera gráfica de esta manera. Ahora para la segunda, puedes trazar de R2 a V2, vértice mayor 2, y de vértice mayor 2 a L2, quedándote la gráfica ahora de esta manera. Entonces, jóvenes, esta es la forma como va a quedar ahora graficada la hipérbola, que nada más nos dieron, si se fijan bien, nada más la pura ecuación, y le tuvo que sacar todos los datos pertinentes para obtener su resultado. Entonces esta es la forma de cómo graficar este tipo de hipérbolas con centro en el origen. Espero que les haya gustado el video, y si vieron un poquito de errores es porque grabé muy deprisa, y nos vemos en el siguiente.